Un narcisista quiere que creas que no siente remordimiento, que tu partida no le afectó, que está bien, quizás incluso más feliz sin ti. Quieren que pienses que no fuiste especial, solo uno de muchos que llegaron y se fueron de su vida. Y harán todo lo posible para reforzar esa ilusión, desde el silencio frío y la indiferencia hasta imágenes cuidadosamente elaboradas de una vida maravillosa que muestran al mundo. Pero no te dejes engañar, porque cuando realmente te alejas y no miras atrás, un colapso psicológico comienza dentro de ellos. Silencioso, intenso e irreversible. Aquí está la verdad. Cuando dejas a un narcisista, no solo te llevas a alguien que los amaba, te llevas el espejo que necesitan para sobrevivir. Sin ti para proporcionarles atención, admiración o reacciones emocionales, pierden la base que usaban para definirse. Y para un narcisista, eso no es solo doloroso, es una crisis de identidad. En el momento en que rompes firmemente, cada mecanismo de control que una vez construyeron a tu alrededor comienza a colapsar. Ya no pueden atraerte con falsas disculpas. No pueden culparte con el silencio. No pueden jugar al juego de la culpa o presentarse como la víctima. Y es precisamente cuando dejas de responder, cuando dejas de ser controlado, que se dan cuenta de que realmente han perdido el poder. No los verás desmoronarse de inmediato. No habrá lágrimas públicas ni súplicas desesperadas. Los narcisistas no explotan. Se quiebran capa por capa desde el interior. Comienza con la negación, luego viene la ira, luego el pánico. Intentan reemplazarte con otra persona, luchando por reconstruir su ego. Pero finalmente, cuando el nuevo suministro no funciona, cuando el vacío persiste, entran en una crisis silenciosa. Y por fin se ven obligados a confrontar lo que más temen, que nadie cree ya en el falso yo que han creado. Mira, lo que un narcisista nunca quiere que sepas es esto. Tu partida los sacude más de lo que crees. Pero como su ego no les permite admitirlo, elegirán el silencio, elegirán actuar, intentarán reescribir la historia, pintándote como dramático, difícil, incapaz de ser amado. Pero la verdad es que tú fuiste el fuerte. Fuiste el valiente que se atrevió a irse, mientras ellos permanecen atrapados en el mismo falso yo que una vez viste y lamentaste. Y esa es la inversión perfecta. Mientras antes pensaban que tenían control sobre ti, ahora eres tú, a través de tu silencio, de tu negativa a volver, de tu falta de necesidad de cierre, quien los obliga a enfrentar su miedo más crudo. Nadie a quien manipular, nadie a quien engañar, nadie que les refleje una identidad deteriorada. En el video de hoy, profundizaremos en las 5 etapas psicológicas del colapso de un narcisista después de tu partida. Cada etapa es otra máscara que cae, otra capa del ego que se rompe, otro paso más cerca de la verdad que han pasado toda una vida evitando. Y una vez que entiendas estos pasos, te darás cuenta de que irte no fue lo más débil que hiciste, fue lo más fuerte. Un narcisista no procesa la realidad como lo hace una persona sana. Cuando te vas, su primera reacción no es enfrentar el dolor. No preguntan, ¿dónde me equivoqué? No reflexionan sobre las consecuencias de su comportamiento y ciertamente no se enfrentan a la pérdida de una manera honesta. En cambio, hacen lo que mejor saben hacer, distorsionar la verdad. Entran en la primera etapa del colapso psicológico, la negación. Para un narcisista, el ego siempre está en el centro. En su mundo, nadie es lo suficientemente fuerte como para dejarlos. Nadie se atreve realmente a rechazarlos. Y si sucede, debe ser temporal. Así que cuando te alejas, su reacción inicial no es el dolor, es proteger la ilusión. Se dicen a sí mismos, esto es solo una fase. Él, ella volverá. Siempre lo hacen. Sé cómo hacer que regresen. Y así esperan. Pero no es una espera vulnerable o esperanzadora. Es una arrogancia silenciosa, una retorcida sensación de confianza en que aún tienen el control. Creen que solo los estás probando, que estás tratando de crear distancia para provocar un cambio, y piensan que está bien, que estén tranquilos. Tarde o temprano se rendirán y se acercarán. Siempre lo hacen. Durante esta fase de negación, actúan como si todo estuviera bajo control. Sonríen, salen, publican fotos y parecen felices. Pero nada de eso es alegría genuina. Todo está construido para proteger la creencia de que realmente no te han perdido.
Necesitan que el mundo vea que están bien, pero más importante aún, necesitan creerlo ellos mismos. Pero la negación no dura para siempre. Con cada día que no respondes, no cedes, no encuentras una excusa para volver, es como una pequeña cuchilla que atraviesa su máscara de seguridad. Comienzan a revisar tus redes sociales con más frecuencia. Observan cada historia. Leen cada publicación buscando señales de que todavía te importan. Y cuando no encuentran nada, o peor aún, cuando te ven prosperar, incluso feliz, esa inseguridad sigilosa comienza a infiltrarse. En este punto, la negación deja de ser una creencia fuerte. Se convierte en una defensa desesperada. Comienzan a enviar mensajes vagos, solo para ver si estás bien. Escuché esta canción y pensé en ti. Pero esos mensajes no son enviados desde un lugar genuino. Son pruebas. Quieren saber si aún eres vulnerable, si aún reaccionas, si aún estás dentro de su esfera de control. Si respondes, aunque sea un poco, lo toman como una señal. Todavía tengo poder. Si te mantienes en silencio, comienzan a deslizarse más profundamente en la siguiente etapa. Pero antes de que eso suceda, harán todo lo posible para extender esta fase de negación el mayor tiempo posible. Les contarán a otros una versión muy diferente de la historia, una en la que tú eras inestable, reactivo, emocionalmente volátil, y ellos eran los racionales, abandonados sin razón. Estas historias no buscan ganarse la simpatía, buscan la autoconservación. Necesitan convencerse de que no fueron realmente abandonados. Porque si admiten que te alejaste por su culpa, por su manipulación, frialdad o falta de empatía, toda la estructura del ego en la que han construido su identidad comienza a resquebrajarse. La negación es como un anestésico emocional que el narcisista usa para retrasar la verdad. Pero toda droga se disipa eventualmente. Y cuando no regresas, no respondes, no te dejas arrastrar de nuevo, es cuando su sistema emocional comienza a reaccionar como alguien que sufre abstinencia, inquieto, enojado, desorientado. Tu silencio se convierte en un espejo que nunca quisieron, reflejando lo único que han intentado tanto evitar. Han perdido el control. Y tú, el espejo que una vez les dio un sentido de sí mismos, ahora no estás. En este punto, la negación ya no funciona. Los mantras que repiten en su cabeza comienzan a perder su poder. Y cuando esa defensa mental colapsa, la ira explota. Es entonces cuando entran en la etapa 2, la ira y el pánico. Un lugar donde el ego ya no puede mantener su forma, y el miedo que siempre han enterrado finalmente toma forma. Cuando la negación comienza a ceder, cuando no regresas como esperaban, el narcisista ya no puede fingir que todo está bajo control. Tu silencio se vuelve ensordecedor y su mayor miedo comienza a tomar forma. Ya no los necesitas. Es entonces cuando su ego comienza a gritar. Pasan de la negación a la ira, una furia que es explosiva y silenciosa, vengativa y arraigada en una identidad desmoronada. Esta ira no es una ira común. No proviene de un dolor saludable como podría ser en un adulto maduro. Es una mezcla tóxica de humillación y pérdida de poder. Para ellos tu silencio no es una parte normal de una ruptura. Es un desafío directo al control que una vez tuvieron sobre ti. Y los narcisistas no saben perder el poder sin contraatacar. Lo notarás claramente. Los mensajes llegarán, no como súplicas, sino como ataques velados. Siempre supe que eras débil. Eres de los que huyen cuando las cosas se ponen difíciles. O peor, encontré a alguien que realmente me merece. Estas palabras no se envían para reconectar. Son anzuelos, cuidadosamente elegidas para provocar una reacción. Porque si respondes, aunque sea con una palabra, creerán que aún tienen influencia. Pero si no lo haces, esa ira hierve, incapaz de liberarse, y se convierte en un caos interno que intentarán ocultar bajo nuevas capas de actuación. En este punto, el narcisista a menudo intensifica las tácticas, provocando celos, confrontación o provocaciones emocionales. Podrían aparecer de repente con alguien nuevo, publicar fotos cariñosas, jactarse de su relación mucho mejor. Pero no te dejes engañar. No están enamorados. La nueva persona es una herramienta, un arma destinada a hacerte sentir reemplazable. No se trata de empezar de nuevo. Se trata de hacerte daño. Su psicología durante esta etapa es profundamente conflictiva. Quieren que sufras,
pero también quieren que vuelvas. Quieren que sientas celos, pero si regresaras, revivirían instantáneamente el mismo viejo juego de poder. Nada de esto proviene del amor. Todo se deriva del miedo al abandono y el deseo de control. Lo que hace que esta fase sea especialmente peligrosa es la combinación de rechazo y derecho delirante. No solo están enojados contigo, están enojados porque te atreviste a recuperar tu libertad sin permiso. En el mundo del narcisista, no puedes abandonar el juego a menos que ellos lo digan. Y tu acto de irte, especialmente si mantienes tu silencio, hieres su ego a un nivel primario. Muchas personas que han dejado a narcisistas describen esta fase como caminar por un campo de batalla silencioso. Todo parece tranquilo, pero la energía es amenazante. Te sientes observado. Los amigos mencionan que el narcisista ha estado preguntando por ti. Los ves en línea exactamente en el momento en que publicas algo. Es como si estuvieran esperando que te derrumbes. Pero ahora sabes que esto no es amor, es una táctica. Y cuando la táctica falla, cuando no sientes celos, no respondes, no caes en la trampa, comienzan a perder verdaderamente el rumbo. Su mente se desliza en la confusión. Ya no pueden predecirte. Ya no actúas como el suministro ideal. Ya no eres alguien a quien puedan manipular con berrinches o indiferencia. Es entonces cuando comienza el pánico. Este pánico no siempre se manifiesta en gritos o arrebatos. A menudo es inquietantemente silencioso, pero peligrosamente tóxico. Podrían comenzar a sabotear tu reputación, difundiendo mentiras a amigos, familiares o colegas. No para desahogarse, sino para controlar cómo te perciben los demás. Quieren que seas desacreditado, disminuido, porque no pueden soportar el hecho de que estás prosperando sin ellos. En algunos casos, intentarán volver a tu vida como el chico bueno, arrepentido. Pero no confundas esto con un verdadero remordimiento. Ese comportamiento, si se presenta, es solo otro bucle estratégico para recuperar el poder. Cuando no pueden hacerte daño, intentarán que les tengas lástima. Y si cedes, volverán a subir a la plataforma de control, y el ciclo comienza de nuevo. Es posible que notes algo extraño durante este tiempo. El narcisista invierte mucha energía en parecer que no le importa. Trabaja en horas extras para demostrar que están felices, inafectados, mejor sin ti. Pero la paradoja es esta. Las personas a las que realmente no les importa no necesitan probar nada. El mismo esfuerzo que ponen en borrarte es la mayor pista de que aún estás muy presente en su mente. Quizás más que nunca. Esta ira no durará para siempre. Solo continúa mientras crean que aún podrías reaccionar. Cuando sus intentos de provocarte fallan, cuando permaneces impasible, cuando la actuación ya no funciona, el pánico cede gradualmente a la fatiga emocional. Y es entonces cuando se ven obligados a pasar a la siguiente fase, buscar un reemplazo. Pero antes de que dejen esta etapa de ira, recuerda esto. Cuanto más dramático sea su comportamiento, más importante fuiste. No perdieron el control porque no significaras nada. Perdieron el control porque fuiste el primero que nunca regresó. Y para alguien que se alimenta del poder, esa es una herida tan profunda que ni siquiera pueden nombrarla. Después de que la tormenta de ira pasa, después de que las tácticas de represalia fallan y después de que aún no reaccionas como esperaban, el narcisista comienza a sentir que su pánico se enfría en algo mucho más aterrador: el vacío. Ese es el momento en que se dan cuenta de que todo lo que arrojaron al vacío, la provocación, el silencio frío, el nuevo suministro, la actuación cuidadosamente elaborada, no te trajo de vuelta. Y así se ven obligados a la siguiente etapa: buscar un reemplazo. Para la mayoría de las personas, cuando una relación termina, hay espacio para el duelo, la curación y el crecimiento. Pero para los narcisistas, el vacío es insoportable. No tienen un yo interno estable que los ancle cuando el mundo a su alrededor se desmorona. Así que en lugar de sanar, se sumergen en la reconstrucción frenética de su ego con cualquier cosa que pueda reflejarles su imagen. Lo primero que hacen es encontrar a alguien nuevo, rápidamente. No hay pausa para la reflexión. No se necesita una conexión genuina. Necesitan un nuevo espejo, alguien que los admire, se someta a ellos y los haga sentir importantes de nuevo. Y cuando encuentran a esa persona, comienza el ciclo familiar, el bombardeo de amor. Arrastran al nuevo objetivo a un torbellino embriagador de cumplidos, grandes gestos y promesas de un tipo diferente de amor.
Es todo una réplica distorsionada de lo que una vez hicieron contigo. Pero hay una diferencia clave. Esta vez, todo es apresurado y emocionalmente vacío. La nueva persona no está siendo amada. Está siendo utilizada, no como pareja, sino como una herramienta para silenciar el eco del fracaso que el narcisista ni siquiera puede nombrar. Esto no se trata de conexión, se trata de supervivencia. Incluso si pretenden que la nueva persona es mejor que tú, más compatible, más fácil de tratar, más madura, en el fondo saben algo que nunca admitirán. La nueva persona no eres tú. No son quienes vieron el yo crudo, sin máscara, del narcisista y no huyeron. No reflejan la misma profundidad porque no han visto lo suficiente. Y cuando el narcisista comienza a sentir esa falta de verdadera conexión, acelera el juego. Comienzan a presionar para alcanzar hitos emocionales, mudarse juntos, compromiso, incluso matrimonio. No por estar listos, sino por la desesperación de anclar a alguien en su lugar para mantener la ilusión de sí mismos. Pero todo empieza a sentirse vacío porque nadie puede llenar el vacío creado por la inautenticidad. En este punto, el narcisista entra en un ciclo agotador, comparando a la nueva persona contigo, no en voz alta, sino en su mente. Recuerdan conversaciones que la nueva persona no entiende. Recuerdan cómo manejaste su ira, no con sumisión, sino con una presencia firme. Recuerdan cómo te quedaste en silencio, no como manipulación, sino como protección. Y comienzan a darse cuenta de que la nueva persona puede ser más complaciente, pero no hace que el narcisista se sienta especial. En esta etapa, pueden sobrecompensar. De repente, sobreamarán a la nueva pareja, inundando las redes sociales con fotos, subtítulos cargados de sentimentalismo, declaraciones como «Encontré al amor de mi vida». Pero no te dejes engañar. Estos gestos no son amor, son actuaciones desesperadas destinadas a cubrir el vacío interno. Están tratando de convencer al mundo y a sí mismos. Estoy bien, los he reemplazado. Pero en el fondo, saben que es una mentira. La verdad es que no pueden reemplazarte. No porque fueras perfecto, sino porque eras real. Fuiste el que no se dejó engañar por su máscara, el que los desafió, el que los amó con un tipo de amor que nunca entendieron, uno que no necesitaba controlar o impresionar. Y ahora, no importa cuántas personas pasen por su vida, no importa cuán fuerte proclamen a su nueva alma gemela, no pueden replicar ese sentimiento. Esa realización escuece. Odian recordarte. Les irrita lo pacíficamente que pareces estar viviendo. Sienten celos de que ya no reaccionas a ellos. Y en los rincones tranquilos de su mente, comienzan a darse cuenta de que realmente te han perdido. No físicamente, sino emocionalmente. Te alejaste y no dejaste ninguna puerta abierta. Ahora, el dolor no es por perder a una pareja. Es por perder la mejor versión de sí mismos. Una versión que solo tú viste, y eso es irreemplazable. Ningún nuevo amante, ninguna vacación de lujo, ningún apartamento ostentoso puede recrear la sensación de ser verdaderamente visto, verdaderamente conocido y verdaderamente amado como tú una vez lo diste. Y cuando todos los intentos de reconstruir el ego fallan, caen en un silencio no de paz, sino de agotamiento. Todo lo que construyeron, el nuevo suministro, la actuación, la ilusión de poder, no puede salvarlos de la verdad. Perdieron lo único real que alguna vez entró en sus vidas. No lo dirán, no en voz alta, nunca, pero lo saben. Lo sienten cada mañana que se despiertan junto a alguien con quien no pueden conectar. Cada vez que pasan por un lugar que ya no tiene significado. Cada vez que miran a alguien a los ojos y no sienten nada a cambio. Y cada vez que se miran al espejo solo para descubrir que no queda nadie allí que les recuerde quiénes son. El silencio que ves del narcisista en esta etapa ya no es una táctica. Ya no es una máscara utilizada para provocarte o una estratagema para recuperar el poder a través de la distancia. Este silencio proviene de otro lugar. Un lugar más profundo, más oscuro y mucho más caótico. Un lugar donde ni siquiera ellos saben quiénes son ya. Después de fallar en reemplazarte, después de que sus nuevas relaciones no lograron producir emociones genuinas, y después de que sus actuaciones comienzan a perder a su audiencia, el narcisista entra en el único territorio que más temen, el vacío.
Esto no es una pausa pacífica para la autorreflexión. Este es el terreno donde aquellos sin un yo real comienzan a desintegrarse. No hay nadie allí para reflejar su especialidad. No queda nadie a quien influenciar, manipular o culpar. Todas las herramientas de control han caído, y ahora se ven obligados a enfrentar lo único de lo que han estado huyendo toda una vida: a sí mismos, sin pulir, sin guión, sin espectadores, solo un alma vacía a la deriva en la oscuridad. Por fuera, aún pueden sonreír, ir a trabajar, publicar fotos felices. Pero si miras de cerca, verás que algo en sus ojos se ha apagado. Algo se ha extinguido porque a estas alturas se han quedado sin suministro emocional. Comienzan a sentir una fatiga que no pueden nombrar, una desconexión que nadie puede alcanzar, una soledad de su propia creación. El peligro es este: los narcisistas carecen de las herramientas internas para sobrevivir a este desmoronamiento. No saben cómo autoconsolarse, no saben cómo sentir y mucho menos procesar el dolor. No tienen el conjunto de habilidades emocionales de alguien que ha madurado interiormente. Y así comienzan a autodestruirse en silencio. Algunos se sumergirán en el trabajo, el exceso de trabajo para evitar sentir. Otros caerán en la adicción, las fiestas o el sexo casual. Cualquier cosa lo suficientemente intensa como para adormecer el dolor emocional. Pero cuanto más persiguen las distracciones, más se alejan de sí mismos. Y cuanto más se alejan, más profundo es el colapso. En esta etapa, muchos narcisistas comienzan a sentir un nuevo tipo de dolor. No por ti, sino desde dentro de sí mismos. Comienzan a extrañarte, pero no porque te amaran. Extrañan la sensación de ser vistos por ti, escuchados por ti, equilibrados por ti de maneras que nunca entendieron. Contigo ausente han perdido tanto su ancla como su espejo. Y el vacío que sienten no tiene nombre, porque nunca han aprendido el lenguaje de la verdad. Y cuando no pueden nombrar un sentimiento, comienzan a convertirlo en una especie de depresión oculta. Nadie los ve llorar, pero comienzan a desconectarse de la vida. Pierden interés, pierden energía, pierden la vitalidad que alguna vez fingieron. Algunos comienzan a experimentar despersonalización, un fenómeno psicológico donde sienten que están viendo la vida a través de una ventana empañada, desapegados de cualquier emoción real. En momentos de tranquilidad, pueden desplazarse por mensajes antiguos, escuchar canciones que una vez amaste, mirar fotos que una vez tomaste, no para anhelar la relación, sino para encontrarse a sí mismos en tus ojos. Pero lo que ven es a alguien que ya no reconocen, porque tú una vez viste al ser humano en ellos y ahora ni siquiera ellos pueden. Aquí es cuando podrías verlos desaparecer de las redes sociales o, por el contrario, volverse excesivamente ruidosos y performativos. Ambos son signos de colapso. Uno es una retirada total, el otro un intento desesperado de reconstruir una nueva personalidad. Pero, independientemente de cómo se vea, la verdad subyacente es la misma: se están desmoronando. Peor aún, comienzan a resentir al mundo. Nadie es lo suficientemente bueno. El amor es falso. La gente no es digna de confianza. Pero lo que no pueden articular es la verdad. No saben cómo sentir la verdad porque nunca la han vivido. Algunos pueden aferrarse a sistemas de creencias extremos o sumergirse en otra relación de prueba. Pero tú y yo sabemos que, a menos que se detengan y miren hacia adentro, todos esos bucles son solo retrasos que postergan un colapso a gran escala. Ya no necesitas hacer nada en este punto. No necesitas contactarlos. No necesitas volver para rescatarlos, porque ya lo has hecho más de una vez y se negaron. Ahora lo único que debes hacer es mantener tu silencio digno y dejar que se enfrenten a la oscuridad que una vez negaron. Si alguna vez dudaste de la importancia de tu partida, que sepas esto: tu silencio ha desencadenado el colapso de un sistema de creencias tóxico. No necesitas odiarlos. No necesitas perdonarlos ahora mismo. Solo sigue viviendo como la persona que nunca fueron lo suficientemente fuertes como para retener. No porque no amaras lo suficiente, sino porque elegiste la verdad. Esta etapa llega sin drama, sin gritos, sin súplicas, solo silencio. Pero el tipo de silencio que señala que algo se rompe desde adentro. Un silencio que ellos no entienden, pero tú sí, porque viviste con la verdad y realmente te alejaste. Después de todo, la negación, la ira,
los reemplazos fallidos y los meses de vacío silencioso, el narcisista llega a la encrucijada final. Y aquí no queda nadie a quien culpar, ningún espejo que los refleje, ningún nuevo suministro que los distraiga. Se encuentran en un vacío sin nombre, cara a cara con lo que han evitado toda su vida, ellos mismos. Y en este punto solo hay dos caminos. Uno lleva al despertar, a desmantelar completamente el falso yo, a aprender a vivir auténticamente, amar honestamente y sentir profundamente. El otro camino, mucho más común, es el colapso total, hundirse en un ciclo de repetición desesperada, deambular por la vida como un fantasma, anhelando sin cesar una validación que nunca aprendieron a mantener. Cada uno comienza con el camino raro, el despertar. No todos los narcisistas son incapaces de cambiar. Algunos, especialmente aquellos que realmente han tocado fondo, habiendo perdido todo lo que solían usar para definirse, pueden comenzar a mirar hacia adentro con una rara especie de honestidad. Pueden experimentar lo que se conoce como muerte del ego, un momento en que la máscara se rompe, cuando ven las heridas enterradas bajo sus defensas, cuando finalmente susurran por primera vez, «Ya no sé quién soy». Este tipo de despertar no es ruidoso, llega en un silencio profundo, en una fractura en el núcleo, y si son lo suficientemente valientes, lo suficientemente humildes, buscarán terapia, meditación o la guía de personas a las que antes despreciaban. Comienzan a aprender a asumir la responsabilidad, no para manipular, sino para realmente hacerse cargo de sus acciones. Comienzan a reaprender el amor, no para controlar, sino para dar. Y aceptan que quien alguna vez fueron tiene que morir para que un yo real pueda renacer. Pero este camino es raro, muy raro, porque exige que el narcisista vaya completamente en contra de la corriente de sus mecanismos de defensa de toda la vida. Requiere admitir que estaban equivocados, no porque fracasaron, sino porque nunca se les enseñó a ser reales. La mayoría no puede hacer esto. Carecen de la fuerza, el coraje o la guía. Así que eligen el otro camino. El colapso por repetición y la vida como un cascarón vacío. En este escenario más común, el narcisista comienza el ciclo de nuevo, pero con menos energía, menos pasión y mucha más desesperación. Encuentran a una nueva persona, actúan, hacen bombardeo de amor, controlan, pero no hay fuego, no hay alma, porque ahora ni siquiera creen en sí mismos, y ciertamente no creen en los demás. Ya no se mueven por la estrategia, sino por el hábito. Y con el tiempo incluso la manipulación pierde su emoción. En estas etapas pueden convertirse en lo que los psicólogos llaman narcisistas sociales encubiertos. Dicen todas las cosas correctas, parecen morales, hablan en tonos amables y pulcros, pero por dentro están emocionalmente estériles. No sienten, no les duele, pero tampoco viven. Existen como una réplica de quien alguna vez pretendieron ser, con un núcleo hueco que nada puede llenar. Algunos narcisistas se vuelven aún más peligrosos durante esta etapa porque sienten que no les queda nada que perder. Pueden volverse más fríos, más crueles, más distantes. Manipulan no por el deseo de conexión, sino porque es lo único que los hace sentir que están haciendo algo. Y continúan hiriendo a otros no por placer, sino porque el dolor dentro de ellos no tiene otra salida. Para aquellos que alguna vez amaron a un narcisista, especialmente a los superempáticos, este es el momento en que deben aceptar una dolorosa verdad. No puedes salvarlos y no eres responsable de hacerlo. Diste oportunidades, mostraste compasión, mantuviste la esperanza, pero la sanación no puede ser subcontratada, tiene que comenzar desde dentro. Y si no están dispuestos a mirar la verdad, entonces cualquier cosa que hagas solo les ayudará a retrasar la confrontación inevitable. Si colapsan por completo, no es tu culpa. Si caen en una espiral sin escape, es la consecuencia de una larga cadena de rechazos de la verdad. Verdades que una vez intentaste traer de la manera más amorosa posible. Y quizás, solo quizás, llegará un momento de silencio en que piensen en ti. No con ira, no con el deseo de hacerte daño, sino en silencio, mientras miran a su alrededor y se dan cuenta de que la única persona que realmente los vio, que los amó sin condición, fue también la única lo suficientemente valiente como para alejarse por el bien de la verdad. Ese es el legado que dejas.
No la destrucción, sino una marca de verdad. La verdad de que amaste. Y cuando ese amor no fue honrado, fuiste lo suficientemente fuerte como para alejarte. Puede que alguna vez te hayas preguntado, ¿sienten dolor? ¿Se arrepienten? ¿Alguna vez piensan en mí detrás de esa actuación perfecta? Y te atormentabas porque no hubo disculpa, ni reconocimiento, ni gesto que te hiciera sentir, ni por un segundo, que el amor una vez compartido significó algo. Pero hoy ya no necesitas esas palabras, porque a través de cada etapa que acabas de escuchar, has visto la verdad. No están bien, ni cerca. No hay paz en un silencio construido sobre el miedo. Ninguna sonrisa es real cuando está enmascarando un vacío creciente en el interior. Puede que nunca lo admitan, pero eso no cambia la realidad. Se han estado desmoronando pieza por pieza desde el día en que te fuiste. Y mientras ellos permanecen atrapados en su ciclo de autodestrucción y manipulación, tú, a quien llamaron demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado indulgente, tú eres quien se fue. No por odio, sino por despertar. Viste todo lo que no querían que vieras. Y tuviste el coraje de decir, basta. Y eso no fue debilidad, eso fue fuerza. La fuerza para soltar sin necesitar una explicación. La fuerza para sanar sin necesitar validación. La fuerza para ser real cuando otros solo sabían actuar. Y si hay algo que te llevas de este video, que no sea la satisfacción de su colapso, sino el orgullo silencioso de saber esto. Tu partida no fue un final. Fue el nacimiento de tu yo más verdadero. Ya no eres alguien que necesita que otros confirmen su valor. Ya no esperas una disculpa solo para sentirte en paz. No necesitas verlos desmoronarse para saber que tenías razón. Solo necesitas una cosa: seguir caminando hacia adelante sin mirar atrás. Y si este viaje ha tocado algo dentro de ti, si alguna vez fuiste manipulado, atrapado en el ciclo de una relación tóxica sin salida, recuerda esto: no estás solo. Hay millones aprendiendo a levantarse de nuevo, a amarse a sí mismos, a vivir sin necesidad de que nadie más los vea para validar su verdad. Así que, si estás aquí en silencio, caminando valientemente, sintiéndote todavía un poco sensible por dentro, entonces déjame decirte esto desde lo más profundo de mi corazón. Eres más fuerte de lo que nunca has sido. No apagues tu luz solo porque incomoda a otros. No silencies tu voz solo para retener a alguien que nunca estuvo destinado a escucharte. Y no mires atrás, ni siquiera un paso. Porque el camino por delante no tiene espacio para las sombras que ya has superado. Si te ves reflejado en este viaje, no olvides suscribirte para que podamos seguir caminando juntos por este camino hacia la libertad, el despertar y el amor saludable que comienza dentro de tu propio corazón. Ellos pueden colapsar, pero tú te has levantado y esta vez nunca vas a